Bueno, eh, lógicamente los parches grandes son el hábitat de numerosas especies. Cuando un parche grande de alguna manera desaparece, eh, de este total de especies que están presentes en el parche grande, es posible que las generalistas, es decir, las que pueden crecer en diferentes tipos de ambientes, sean las que perduren ubicándose en algunos parches pequeños. Es decir, cuando transformamos un espacio de bosque, por ejemplo, y lo vamos reduciendo a un cierto número de parches pequeños, una de las consecuencias que vamos a tener es que se van a estar seleccionando determinadas especies para que continúen. Bueno, cuando hablábamos de las características de los parches decíamos que un aspecto importante es la localización. Entonces acá vemos, en esta diapositiva, vemos tres parches pequeños con diferentes especies presentes, y por otro lado tenemos un parche mayor, más grande, que de alguna manera intercambia especies con estos parches pequeños. Lo que ocurre en situaciones como estas es que la probabilidad de que haya una extinción de especies lógicamente es mayor cuando tenemos un parche aislado, pero cuando hablamos de aislamiento tenemos que tener en cuenta que el aislamiento no solamente se produce por la distancia que hay entre los parches, sino que el aislamiento también se produce por el tipo de vegetación, por el tipo de ambiente que rodea a estos parches. Por ejemplo, acá en este caso, aunque la distancia entre este parche que se extinguió y estos otros hubiera sido más reducida, cuando lo que está englobando es una matriz agrícola, es posible que el efecto sea negativo igual. Cuando se seleccionan los parches que se van a conservar en un paisaje, hay una serie de cuestiones a tener en cuenta. Una de las cuestiones es en cuánto contribuye ese parche que uno va a dejar al mosaico de paisaje. Esto tiene que ver con el tipo de vínculos que existan entre los parches y otros existentes dentro del paisaje o región. Otro aspecto a tener en cuenta son las características distintivas o inusuales del parche. Es decir, ¿esto qué significa en otros términos? Significa que cuando hay que tomar una decisión de intervención modificando un paisaje, paisaje de bosque, por ejemplo, de bosques nativos, no se lo puede hacer a la ligera, diciendo, bueno, dejamos tantos parches y con eso la cuestión queda resuelta. Está el tamaño de los parches, a dónde están ubicados, qué características tienen los parches, si hay algún tipo de vínculo entre esos parches y otros parches, por ejemplo, a partir de lo que conocíamos como stepping stone. Bueno, un aspecto importante tiene que ver con los bordes y con los límites. Acá vemos dos representaciones de la vegetación, una en forma vertical, vemos la proyección vertical de la vegetación, y por otro lado vemos una proyección de tipo horizontal, mostrado desde arriba. Vemos distintos tipos de bordes. Este es un borde, digamos, recto, se aproxima bastante. Este tiene entradas y salidas, convolutado, así se lo denomina. La cuestión es que cuanto más o cuanto menos recto sea el borde de un parche, mayor va a ser la posibilidad de que haya una cantidad importante de especies. En general, los bordes de vegetación que tienen una alta diversidad estructural en lo vertical o en lo horizontal van a tener una mayor cantidad de especies. El ancho del borde también es un aspecto importante. Y el ancho del borde de un parche puede ser diferente. El borde más ancho se opone a la dirección de los vientos predominantes y a la exposición solar, y esto
puede ser esto que acabo de decir puede tener un efecto positivo dentro de las posibilidades de desarrollo de las especies de interior. Es decir, cuando dejamos un parche, es importante considerar cuáles son las características de los bordes de ese parche. Tendríamos que dejar un borde más importante en relación a la dirección de los vientos dominantes y la exposición y a la exposición solar. Esto nos daría una mayor protección de las especies que crecen en el interior. Bueno, acá en esta diapositiva estamos viendo representado un corredor de corriente, un arroyo, por ejemplo. Tenemos un área protegida que nos interesa preservar y tenemos un área que está por afuera de la reserva. Este es el límite administrativo, son los alambrados que separan a este espacio del resto. Dentro de esta representación, lo que queremos hacer ver es que el área que bordea el área protegida tiene una función de buffer, es decir, una función atenuadora de los impactos que los disturbios pueden generar sobre la reserva. Entonces, donde los límites administrativos o políticos de un área protegida no coinciden con un límite ecológico natural, es posible dejar un área buffer entre ambos límites de manera de reducir la influencia que se puede llegar a producir. Es decir, el manejo de las áreas buffer alrededor de áreas que queremos proteger es una de las herramientas importantes para atenuar los impactos ambientales. Bueno, el borde también puede actuar como filtro y esa función de filtro es importante, así como decíamos en algunas diapositivas atrás que cuanto más ancho fuera el borde, más se atenuaba el efecto de los vientos y de la insolación, etc. También el ancho del borde puede representar un filtro, por ejemplo, para algunas especies que pueden actuar como depredadoras de especies que ocurren en el interior.